Muy bien, muchas gracias. No es la primera vez que el Instituto Colombiano Panameño de Derecho Procesal me invita y aquí estoy como el delincuente que vuelve al lugar del crimen. Quedo muy reconocido a todas las autoridades del Instituto, a las demás organizaciones que han permitido mi presencia y, naturalmente, un recuerdo especial a Abel por su generosidad en convocarme. El tema que vamos a considerar en este tan estrecho margen de tiempo tiene dos características. Es sumamente importante, en primer término, y en segundo lugar, tan importante como es que resulta polémico, controvertible, muy ideologizado, como inevitablemente tenía que ser así. Para entender un poquito esta cuestión de los tribunales constitucionales como agentes de cambios sociales, hago una reflexión de un segundo en torno a cómo ha evolucionado el control de constitucionalidad, ahora complementado por el control de convencionalidad, como bien lo desarrolló el doctor Rigoberto González. El control de constitucionalidad, que es el trabajo principal de los tribunales constitucionales, comienza con una nota destructiva o represiva. ¿Para qué está un tribunal constitucional? Para aniquilar, para destruir preceptos contrarios a la Constitución, ya sea inaplicándolos en un caso concreto, ya sea aboliéndolos después de la reforma kelseniana. Una segunda etapa del control de convencionalidad es la de la doctrina de la interpretación conforme del derecho subconstitucional con la Constitución. Aquí el Tribunal Constitucional no va a destruir nada, simplemente va a adaptar, va a adecuar, va a ayornizar, va a reciclar reglas subconstitucionales de acuerdo a las cláusulas de la Constitución. Es una tarea de salvataje jurídico de las normas subconstitucionales, control constructivo, opositivo. Y la tercera etapa en la que estamos hoy es una etapa no muy definida. Vamos a ser sinceros, no tiene los límites precisos. Es la función o el rol de un tribunal o corte constitucional como ente de despliegue, de desarrollo, de perfeccionamiento, hasta de ampliación de la Constitución mediante, por ejemplo, sentencias aditivas que suman a la interpretación clásica del texto constitucional algo nuevo en aras de un desarrollo mayor de ese documento constitucional. Y entonces, en ese contexto donde abundan las sentencias exhortativas de los tribunales constitucionales a los poderes públicos para que aumenten, para que acrecienten determinada política y, por qué no, determinado cambio social, o también, y ya en circunstancias mucho más polémicas, mucho más controvertibles, sentencias directamente legislativas, donde el Tribunal Constitucional estatuye, cumpliendo roles legislativos o cuasi legislativos. Bueno, vamos a decirlo más finamente, roles nomogenéticos, e invocando, sí, el desarrollo, también el despliegue de la Constitución y un servicio social a la comunidad. Bueno, el tema del papel de un tribunal constitucional como agente de cambio social hay que insertarlo en este tercer tramo, como digo, totalmente opinable y totalmente no concluido. Es algo que se está haciendo, con avances, con retrocesos, con aprobaciones y con rechazos. Estamos en un terreno pantanoso, lleno de tembladerales, donde las verdades absolutas, sí, aquí no las vamos a encontrar ni con una lupa. Es todo opinable según la posición ideológica
de cada uno de ustedes, por ejemplo, de cada intérprete, de cada observador. Bien, con esa aclaración ingresemos al paso siguiente, que es cuáles son las actitudes posibles, las poses posibles de un tribunal constitucional frente a la temática de los cambios sociales. Yo diría que detectamos estas dos o tres tendencias. Una es la de la abstención, la tesis de la incompetencia. En esta primera posición, el Tribunal Constitucional dice, yo no me ocupo de cambios sociales. Y si hay algún conflicto, presuntamente jurídico, en torno al acierto o no, por ejemplo, de una política pública del Estado, me abstengo, me lavo las manos. Es una tesis arcaica, pero se refugia en la vieja doctrina de las political questions, de las cuestiones políticas no justiciables. Vamos a aclarar que esta vieja doctrina de las cuestiones políticas no justiciables la inventó el propio Poder Judicial, es decir, fue un mecanismo de estrategia política de supervivencia de la judicatura cuando aborda per se el control de constitucionalidad en Marbury versus Madison, por ejemplo, en 1803. Entonces, un mecanismo de salvaguardia ante el juicio político que se le venía a la Corte Suprema de Estados Unidos, decir, bueno, vamos a hacer control de constitucionalidad, pero no en cuestiones políticas no justiciables. ¿Cuáles son las cuestiones políticas? Las privativas del Congreso y del presidente. ¿Quién determina el catálogo de las cuestiones políticas? Nosotros, los jueces. Cuando entendemos que no es político, nos pronunciamos, y cuando entendemos que es una materia política, no nos pronunciamos. Y argumentan esa tesis de la incompetencia. Las cuestiones políticas son políticas y, por lo tanto, ajenas al quehacer jurídico del tribunal. Esa tesis vieja, hoy día, se refresca con algunas posiciones que cuestionan la legitimidad política del Poder Judicial y de los tribunales constitucionales para emitir la última palabra en materia constitucional, argumentando una especie de pecado original de los tribunales y de las Cortes Constitucionales, pecado político original, en el sentido de no haber sido electas popularmente. Entonces, abstente, con lo cual, o di poco, o haz un control de constitucionalidad muy light, muy por encima, partiendo de la presunción de constitucionalidad de todo lo que haga el presidente, de todo lo que haga el Congreso y de todo lo que haga el Poder Constituyente también. Partiendo de eso, en caso de duda, la norma la voy a reputar constitucional. En caso de duda sobre una política social diré que es constitucional. Pero la tesis común inicial es no te metas en esto. Y hace unos 10 años la Corte Suprema Argentina, por ejemplo, en el caso Mazzolo, discutía la prohibición legal, no constitucional, legal de indexar las deudas aun cuando hubiera inflación. Y la mayoría de la Corte dijo, bueno, determinar el valor de la moneda es una función del Congreso, así que si el Congreso quiere fortalecer la moneda impidiendo la actualización monetaria, pues esa es una cuestión reservada del Congreso y del presidente, respecto a la cual no nos pronunciamos. Muy bien. El segundo paso, distinto al anterior, la segunda postura es, bueno, vamos a ingresar en el ámbito de los problemas sociales, de las políticas sociales, del desarrollo social, y en este sentido los tribunales constitucionales pueden adoptar ingresando en el tema, dos posiciones. Una posición es la de evaluación de las políticas sociales hechas por el Congreso y por el presidente. Evaluación que podría ser de dos variables. Una evaluación confirmativa, de aprobación, o una evaluación de rechazo. Por ejemplo, la Corte Suprema de Estados Unidos, durante los años 30 de la primera presidencia de Franklin Delano Roosevelt, tuvo dos actitudes. Primero dijo, el New Deal, el nuevo trato, las nuevas políticas neoliberales y en algo sociales del presidente Roosevelt son inconstitucionales. Ahí entró a evaluar. No se lavó las manos, pero dijo, esto es inconstitucional. Luego,
Cambia el parecer de la Corte a raíz de novedades electorales, reelección del presidente Roosevelt. Entonces, la Corte, que opinaba 5 en contra y 4 a favor, pasa a opinar 5 a favor y 4 en contra, y convalida una serie de normas del New Deal. Perfecto. Pero hay posturas más avanzadas, y es cuando una Corte o Tribunal Constitucional, con relación al tema de las políticas sociales y de los cambios sociales, entra en la lid, ya no como espectador o juzgador, sino como promotor de determinadas políticas sociales o cambios sociales, promoción que puede asumir 2 roles. Una como papel inductor, es decir, cuando recomienda al Congreso o al presidente que hagan algo en determinadas cuestiones. Por ejemplo, Corte Suprema Argentina, caso Badaro: señor presidente, señores miembros del Poder Legislativo, incrementen las jubilaciones que están atrasadas con relación al proceso inflacionario. Lo hizo interpretando la cláusula constitucional de defensa de las pensiones y jubilaciones móviles. Pero dijo, no nos corresponde a nosotros hacerlo, determinar el quantum, mejor que lo haga el presidente y el Congreso. Entonces lo instamos, a caso Badaro, inductor, un papel nomogenético moderado. Como el presidente y el Congreso aumentaron las jubilaciones, pero lo hicieron en solamente un 13%. Ahí la Corte dijo, esto es poco. Y entonces al señor Badaro, al actor Badaro, dijo, bueno, Badaro va a cobrar más de ese 13%, ya que nuestro llamado ha sido desoído. Entonces no nos toca otro remedio que aplicar la Constitución, artículo 14 bis, y aquí tiene, señor Badaro, usted una sentencia admisoria en tantos pesos. La cuarta postura, ya mucho más activista, es donde el Tribunal Constitucional o Corte Suprema o quien haga sus veces no solamente insta a la producción de una norma, sino que la dicta, sanciona. Es decir, emite una sentencia que tiene ropaje de fallo, pero que tiene una serie de puntualizaciones que directamente son exhortaciones u órdenes al Congreso, al presidente, a los poderes públicos municipales, provinciales y nacionales que no han sido oídos en el expediente. El caso Fall, por ejemplo, Fall sobre aborto de mujeres violadas, donde la Corte dice, bueno, la mujer violada tiene derecho al aborto, en este caso interpreta así el artículo 86 del Código Penal, el Estado debe establecer servicios sanitarios de atención a las víctimas. No les pidan que haga denuncia penal, basta una declaración jurada de la víctima, mujer, ¿no? Los médicos deben adoptar tal y cual actitud si esgrimen objeción de conciencia. Los protocolos de los sanatorios deben establecer mecanismos rápidos de solución de controversias entre los médicos y las mujeres abortantes, etcétera, etcétera. Lo hizo así. Y hace poco dicta otra sentencia en materia de tarifas públicas del gas, diciendo cómo debe el Ejecutivo regular esas tarifas públicas. Si el tiempo me alcanza, lo haré mención, y si no, mala suerte. Bueno, en resumen, tenemos, como ven ustedes, 4 posturas que van desde un no a una tarea de evaluación hasta una acción cuasi legiferante. Como digo, si se dice homogenética, parece más indolora para los otros poderes. Y, por supuesto, corresponde un juicio de mérito sobre esto, juicio de mérito que va a depender absolutamente de la posición ideológica del intérprete operador. Desde la mía, que no pretende tener el don de la infalibilidad, no soy el Papa Francisco, aunque soy argentino, pero no llego a tanto. Bien, las pautas podrían ser las siguientes. Primero, si la Corte o Tribunal Constitucional adopta una actitud nomogenética
basándose en una directriz explícita de la Constitución o en una directriz explícita del derecho internacional de los derechos humanos, ante la inacción del presidente y del Congreso, en ese caso podríamos enfocar el asunto a través de la inconstitucionalidad o inconvencionalidad por omisión y habilitar el asunto. En el caso de desarrollo constitucional, puede ser que una Corte Suprema haga algo que anteriormente no existía. La Corte Suprema Argentina en COT, por ejemplo, cuando crea la acción de amparo y lo ubica en la cláusula de los derechos no enumerados de la Constitución. No estaba en la ley, no estaba en el texto de la Constitución. Aclara la Corte, esto no estaba cuando la Constitución se hizo, 1853, pero debe estar ahora. Debe estar ahora. Y implementa entonces la acción de amparo, declarándola obligatoria para los jueces, de tal manera que el legislador podría regular esa acción, pero no podría derogarla, porque le da rango constitucional como derecho no enumerado, implícito o tácito. Bueno, y la última postura es la más riesgosa, cuando la Corte Suprema crea una norma mutando la Constitución. Por ejemplo, el Lawrence versus Texas, cuando la Corte Suprema de Estados Unidos, contraviniendo una jurisprudencia de la época de Marshall y más antes todavía, en el sentido que la moral pública podía regular los actos privados. Y por eso había normas que castigaban la sodomía, el incesto, hasta la masturbación en algunos estados entusiasmados en su tarea puritanista, con lo cual, si uno viajaba a Estados Unidos, aparte de la visa, tenía que tener un muy buen mapa, ¿no?, para saber en qué estado se encontraba, para evitar sorpresas desagradables. Bueno, Lawrence, sí, los mapitas eran los croquis indispensables. Lo cierto es que ahí la Corte Suprema cambia un criterio. Becker, representante del pensamiento conservador, dice, pero están cambiando la Constitución. Sí, la están cambiando. Recurriendo al dato sociológico, recurriendo al intérprete externo, la Corte Suprema dice, bueno, hoy cambiamos de criterio. Los actos íntimos, se trataba de una relación entre homosexuales adultos, libremente consentida y practicada en absoluta intimidad, castigada por el Código Penal de Texas. La Corte dice, eso es inconstitucional, porque ahora entendemos que eso está guarecido por el derecho a la privacidad. Y aquí tenemos un cambio, pero un cambio muy, muy importante. La pregunta sería, esas mutaciones por adición, esas mutaciones contra Constitución clásica o contra la versión arcaica de la Constitución, ¿cuándo tendrían legitimidad o cuándo podrían tener apoyatura justificatoria? Entiendo que la pueden tener si se dan dos factores. La primera, que la solución sea legítima, o sea, que el producto elaborado por el tribunal sea justo intrínsecamente, sea razonable. Y en segundo lugar, que tenga consenso social. Si se dan esos dos factores, como se dieron en Lawrence versus Texas, por ejemplo, como se dio en Argentina con el amparo, el acto nomogenético, el lanzamiento de la política del cambio social, elaborado por el tribunal, va a tener apoyatura. Puede consolidarse por el derecho consuetudinario. Quería decir que en el ámbito interamericano, voy a continuar, claro, su ruta, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en materia de visualización y control de las políticas públicas por la judicatura, a raíz del control de convencionalidad, ha lanzado algunas directrices que importan pronunciamientos de la Corte Interamericana en materia de cuestiones sociales. Por ejemplo, por la declaración de inconvencionalidad de ciertas políticas públicas. Una de ellas, el Estado no puede argumentar que no tiene fondos para atender la situación de las personas privadas de la libertad. No puede. O sea, esa política pública es inconvencional, la está decapitando.
Segundo, condena al Estado al revés, por no implementar políticas públicas. Por ejemplo, en el caso Campo Algodonero, políticas públicas faltantes para resguardar la vida de mujeres ante el caso de secuestro y de muertes, el tema Ciudad Juárez y todo lo demás. Tercero, lanzarse al cambio social cuando se enuncian ciertos derechos. Por ejemplo, los derechos de los detenidos, Pacheco Teruel, derecho a la alimentación, a visitas, a tener trabajo, a tener recreación. Esto implica cambiar una política pública de castigo y de escarnio sobre el preso por una política de regeneración y de atención al detenido como acreedor a la dignidad humana. Por ejemplo, a través de la doctrina de las reparaciones, no solamente restitutivas, sino correctivas, a fin de sentar la tesis de la no repetición de la violación a un derecho humano. Por ejemplo, también Campo Algodonero, Rosendo Cantú. Por ejemplo, instruir a oficiales públicos en políticas de perspectiva de género y políticas de etnicidad, es decir, de contemplación de la situación de inferioridad o de vulnerabilidad de los pueblos indígenas y en particular de las mujeres indígenas. Y finalmente, la vocación transformadora de la reparación en Atala Rifo contra Chile, donde la Corte se propone crear cursos, obliga al Estado chileno en escuelas, en reparticiones públicas, a fin de terminar con los estereotipos condenadores del homosexualismo, del lesbianismo, del transexualismo o del bisexualismo. Es decir, le dice al Estado chileno, miren señores, ustedes Estados tienen que cambiar o fomentar un cambio en esta errónea meritación social de los fenómenos que estamos describiendo. Bueno, podemos utilizar menos. Finalmente, como una muestra de un activismo judicial, ustedes dirán si bueno o malo, podemos tomar el caso CEPIS, es Centro para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad, donde se cuestionan unas tarifas públicas aprobadas por el Estado en materia de gas. República Argentina, agosto del 2016. Lo que está en debate ante la Corte es si fueron válidos unos aumentos. Ese era el tema en debate. La Corte dice, no son válidos porque se celebraron sin practicar unas audiencias públicas. Perfecto. Ahí habría terminado la litis según la cuestión o la imagen clásica de las atribuciones de un tribunal de apelación, máxima de apelación extraordinaria. La Corte no termina eso, per se, sin que nadie se lo pida, a los fines de impedir la realización de pleitos y planteos futuros, a los fines de proporcionar seguridad jurídica a la comunidad, sienta unas directrices nomogenéticas de cabo a rabo, ya no las llama exhortaciones, directamente son órdenes, las cosas tienen que ser así, acerca de cómo deben regularse las tarifas de gas, cosa que se extiende a cualquier tipo de tarifas, desde luego, por analogía, y acerca de cómo deben ser las audiencias públicas. Ahí, por ejemplo, dice que las tarifas deben ser razonables, deben ser prudentes, si hay aumentos deben ser graduales y progresivos, e invocando el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, advierte que hay que tener en cuenta la capacidad económica del usuario o consumidor, de tal manera que no se le prive comida, por ejemplo, o no se le prive educación si se le establece una tarifa de gas desmesurada. Y directamente le indica al Estado que debe hacer uso de subsidios y exenciones para atender, llegado el caso, tarifas diferenciales según la capacidad económica del usuario. Eso en cuanto al fondo.
En cuanto a las audiencias, y con esto termino en serio, en cuanto a las audiencias y ante las desafortunadas expresiones del ministro de Energía que había dicho públicamente, son audiencias informativas, la Corte dice no, las audiencias no deben ser meramente informativas, deben ser un foro de discusión, deben ser un mecanismo de debate, deben permitir un espacio de deliberación y alude expresamente a las pautas de la democracia deliberativa, que es mucho más que la democracia representativa. Diría que no se lleva bien con la democracia representativa. La democracia deliberativa pretende que los obligados por una norma participen ellos, no los partidos políticos. Sí, los partidos políticos está bien, pero aparte de los partidos, ellos también intervengan en una especie de aproximación a lo que históricamente sería una democracia directa. Entonces, foro de discusión y además le dice al Estado que deberán responder el Estado a las observaciones, a las impugnaciones, a los cuestionamientos que se realicen por la gente, por los habitantes, en esas audiencias públicas. Nada de esto estaba en la ley. Nada de esto estaba en debate ante el tribunal. He traído el caso porque resulta muy llamativo por esa ampliación procesal, autoampliación de la Corte Suprema para asumir puntos extraños a la litis contestatio y extraños al debate, sobre todo en una tercera instancia como en ese momento era. ¿A qué se debió el éxito de este fallo? Claro, a la legitimidad intrínseca de lo decidido. Inmediatamente logró aceptación social. La Corte políticamente se posicionó de manera muy favorable ante la comunidad por lo intrínsecamente justo de estas observaciones. Evidentemente, el principio de separación de poderes o está en crisis o está en periodo de refacción, como se dice respecto de ciertos edificios públicos. Esto nos obliga a ver las cosas tranquilamente, mesuradamente, con otros ojos, no con las pautas de Montesquieu, ni siquiera con las más amplias de Kelsen. Claro, es algo que tiene un parentesco con el neoconstitucionalismo, doctrina bastante difusa, por cierto, con contornos igualmente imprecisos y discutibles, pero que invita a la reflexión e invita al debate. Es decir, estamos en el momento de establecer las fronteras del activismo judicial frente a los cambios, a la necesidad de cambios sociales. Muchas gracias.